Muy bien. Vamos a comenzar para a pasar lista. Muy bien. Se encuentra Mirna Aguilar. Aceret Facio García. Presente, profe. Gracias. Jennifer Sánchez. Presente. Gracias. Leslie Reyes Presente. Jerónimo. Presente. Gracias. Natalia Uc Hernández. Presente, profe. Gracias. Ya Yaday Wicap Sandoval. Presente, profe. Muchas gracias. Misael Sip Mayo. Presente, maestro. Muchas gracias. Reina Morales. Bien. Muy bien. Bueno, pues primero que nada, muy buenos días. Bienvenidos otra vez a este nuevo ciclo. Estamos iniciando lo que es el tercer. Muy buenos días, Mirna. ¿Me escuchas? Sí, maestro, buenos Ok, días. para que yo ponga que tu asistencia. Excelente. Bueno, primero que nada, muy buenos días, muchachos. A este nuevo semestre. Bueno, en este caso ya hemos pasado algunas materias. eh, Como la última materia que vimos con ustedes, pues fue neuropsicología. Y vamos a pasar de los conceptos biológicos, anatómicos, para empezar a ver algunas de la fundamentación teórica de la psicología. En este caso pues en este caso vamos a estar viendo en este semestre, ¿sí? En este semestre, en esta materia, va a ser un poco más relajada, pero lo importante acá es que vamos a estar viendo algunos temas de fundamentación teórica de las diversas escuelas y teorías psicológicas que van a conformar lo que es parte del resto de pues su áreas de acentuación o sus intereses. En este caso vamos a estar hablando, por ejemplo, en algún momento, por ejemplo, de lo que es psicoanálisis, de lo que es las teorías humanistas, gestálticas, de las teorías fenomenológicas, ¿sí? Eso es algo que estaríamos nosotros revisando en esta materia, ¿sí? En esta materia sí voy a necesitar de su parte que ustedes tengan que participar. Vamos a hacer algunas exposiciones, vamos a trabajar con algunos videos para analizar. Vamos a hacer especies de foros de discusión para poder analizarlo. Vamos a estar revisando. Y aquí sí necesito que nadie se quede callado porque propiamente casi el 70% de la calificación en esta materia es de lo que estemos trabajando en clase y tal vez un 30-40% de lo que veamos nosotros en los exámenes o en sus tareas. Propiamente va a ser muy importante que todos participen, ¿sí? Aquí nadie se puede quedar sin participar porque el que no participe, pues ahora sí que con la pena no va a tener pues este punto de calificación, porque en este caso esta es una clase para hacer discusiones de clase, ¿sí? Eh,
La idea de esta materia es que ustedes empiecen a desarrollar lo que es su capacidad de análisis y síntesis, fundamentado en el hecho de que ustedes puedan tratar de hacer una explicación de ciertos fenómenos de la naturaleza cognitiva en los sujetos. En este caso, por ejemplo, sabemos que muchos sujetos o muchas personas tienen cierta inclinación o cierta naturaleza de tipos de pensamiento que los van a diferenciar unos de otros. ¿Esto en qué quiere decir? La mayoría de nosotros podemos tener en cuenta el dicho de que cada cabeza es un mundo, ¿sí? ¿Cuántos han escuchado esta concepción de cada cabeza es un mundo? ¿Quién ha escuchado? Yo, maestro. Ok, ¿qué significa cada cabeza es un mundo? ¿Qué significa? Pues que casi viene siendo que todos piensan diferente. Cada quien tiene sus propias ideas. Ok, muy bien. ¿Alguna otra opinión acerca de esto? Que no sea lo mismo que dijo nuestra compañera Mirna en sus propias palabras. ¿Alguien más? Que cada quien interpreta situaciones de diferente manera. Muy bien, excelente, excelente. Así es. Eso es importante. Los dos puntos que dijeron Mirna y lo que es Natalia son válidos. ¿Por qué? Porque efectivamente cada persona piensa diferente, pero también cada persona interpreta su realidad de forma diferente. Y esto es lo que vamos nosotros a tratar de analizar de acuerdo a cada una de las teorías. La mayoría de las veces esta materia de teorías psicológicas 2 le va a llevar y les prometo que va a hacer que ustedes se rompan un poco la cabeza. Y aquí es, en este caso, su instrumento de trabajo va a ser su capacidad de análisis, su capacidad cognitiva, su capacidad argumentativa. Porque lo interesante de esto es que ustedes al final de esta materia deben de ser capaces de poder defender una tesis o una explicación en un proceso llamado establecer una tesis, en este caso una teoría con bases teóricas, y defender y otros puedan establecer una contratesis, en este caso establecer un punto contrario al de su compañera o compañero y poder definir desde su punto antagónico que no están de acuerdo, pero de fundamentarlo en qué. Y en este caso va a ser lo interesante, que ustedes van a tener que aprender en esta materia a poder saber argumentar y contraargumentar a sus compañeros en lo que es en esta linda y hermosa carrera. Y esto es una parte muy importante en lo que es la labor del psicólogo. Porque muchas veces, muchachos y muchachas, van a encontrarse en la calle cuando ustedes empiecen a trabajar y ejercer la carrera, van a tener que aprender a argumentar y en otras veces van a tener que aprender a contraargumentar, siempre con bases teóricas. Por eso es importante, y ese les prometo, van a tener que leer bastante y releer para poder analizar todos los conceptos que vamos a estar viendo en la materia, ¿sí? Lo interesante de todo esto es que ustedes aprendan a realizar esto, ¿sí? Ustedes puedan, en algún momento, por ejemplo, voy a hacer que cada uno expongan
un tema, presente un video, lo analice y todos los demás, e incluso yo me sumo, vamos a estarle haciendo preguntas, cuestionamientos para que pueda defender su punto de vista de acuerdo a la teoría que estamos viendo. ¿Sí? Va a tener que defender su punto. ¿Y quién va a tener mejor calificación? Quien se sepa defender en clase. Así que pónganse las pilas. Por eso es importante, antes de decir una opinión, hay que pensarla. Pero en algún momento, si nadie participa, voy a preguntar uno por uno. Y van a tener que responder, y si no me responden, también hay calificación. Y tienes que tratar de defender tu punto de vista de acuerdo a la teoría que veamos. Si está claro en qué va a consistir y cómo vamos a estar manejando la materia en este semestre, si lo están comprendiendo, pueden decirlo por medio del micrófono o escribirlo a través del chat. ¿Sí o no? Quiero Sí, verlos. maestro. Sí, maestro. ¿Sí? ¿Todos? Excelente. Sí, maestro. Gracias. Muy bien. Sobre advertencia no hay engaño y sobre amenaza no hay traición. Es mi frase de siempre. Bueno, primero, el primer tema que vamos a ver es algo básico. Vamos a ver lo que es el primer tema dentro de lo que es el avance programático y la planeación curricular de este semestre. Vamos a ver el tema de lo que es la fenomenología. ¿Sí? Este aspecto de la fenomenología lo van a estar escuchando algunos de ustedes después de mi exposición. Les voy a dar la oportunidad de que puedan exponer a cualquiera de los representantes que les voy a ir mencionando. Y la tarea va a ser que van a tener que presentar el argumento de dicho teórico y lo van a tener que defender a capa y espada en contra de sus otros compañeros de clase. Pero bueno, primero se los voy a presentar. Durante esta exposición es importante que ustedes no se queden con ningún tipo de duda. Es importante que me hagan saber sus dudas, sus comentarios, para que quede muy claro. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Está entendido cómo vamos a estar jugando el día de hoy? ¿Sí o no? Sí, Perfecto. Muy bien. Les voy a presentar la exposición del día de hoy. En esta exposición que les presento el día de hoy, vamos a estar viendo lo que es el tema de la introducción a la psicología fenomenológica. Este tema de lo que es la psicología fenomenológica es muy importante que nosotros nos quede muy claro todos los fundamentos que vamos a estar viendo. Antes de hablar de psicología fenomenológica tenemos que hablar del tema de qué es este término de fenomenología. Y se los voy a tratar de explicar lo mejor posible. Sabemos de que en primera instancia estos son algunos de los teóricos que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo, por ejemplo, que es esta corriente filosófica que influyó y que ha tenido un pensamiento en el siglo XX. El primer precursor vimos a lo que es Franz Brentano. El fundador fue Edmund Husserl. Y uno de los exponentes que perfeccionó lo que es parte de lo que es la psicología fenomenológica o la fenomenología fue Martin Heidegger. Eso es importante que vean estos tres nombres porque son con los que estaríamos trabajando para analizar sus diferentes posturas.
¿Sí? Recuerden, el primer precursor fue Franz Vendrano, Edmund Husserl fue el fundador y el mayor exponente fue Martin Heidegger. Bien, en primera instancia vamos a ver el aspecto de la fenomenología. Dice, el concepto, dice, es una ciencia rigurosa, modelo de las ciencias físico-naturales con carácter meramente contemplativo. ¿Sí? Estudio de las estructuras de la conciencia que posibilitan su relación con los objetos y una reflexión sobre el contenido de la mente, excluyendo todo lo demás, la reducción fenomenológica. Lo interesante de acá, de este término de la fenomenología, cuando decimos que es una ciencia rigurosa, tenemos que hablar de una concepción interesante en este caso, de que lo que va a basar el proceso del análisis o el método fenomenológico es simplemente basado en lo que existe. ¿Sí? Y en este aspecto, cuando decimos de meramente contemplativo, desde la postura que hablamos fenomenológica, simplemente me vas a decir lo que tú estás viendo, lo que tú estés apreciando, cómo están sucediendo las cosas sin interpretar. Acá, en pocas palabras, empezamos con el aspecto fenomenológico, en el cual lo ustedes que van a hacer es un aspecto desde la fenomenología y explicar por qué suceden las cosas de acuerdo a cómo tú estás apreciando que suceden las cosas. Aquí no, en la fenomenología no cabe el hecho de que tú puedas hacer hipótesis o hacer deducciones. Simplemente tienes que contemplar y narrar lo que está sucediendo sin darle una explicación lógica. Simplemente es desde ese punto de vista establecemos el aspecto contemplativo. Simplemente eres tú como observador viendo la realidad. De allí viene el término fenomenológico. Tú solamente hablas de lo que sucedió. Por ejemplo, cuando ustedes ven de repente, ¿alguien ha visto alguna vez un accidente? ¿Sí o no? Alguien que me platique haber visto un accidente. Vamos a hacer un ejercicio fenomenológico. ¿Alguien que platique? ¿Alguna vez alguien ha visto alguna vez algún accidente? ¿Sí o no? En las noticias, no lo sé. ¿Sí me escuchan? Sí, maestro, sí se escucha. ¿Alguien alguna vez ha visto algún accidente? Quien sea en las noticias o en vivo. ¿Alguien lo ha Sí, visto? solo Sí. ¿Cómo? en las noticias. Ok, bien. Platícame, solo platícame lo que viste, no lo que te contaron, no lo que estaba contando este reportero. ¿Qué es lo que viste cuando viste esa noticia, ese accidente? ¿Qué es lo que viste? No, pues la última que recuerdo es de que estaban como en una avenida, así muchos autos, y todos empezaron a chocar, como que resbalaban y se estrellaban todos. O sea, Ok, se hizo no sé cómo se llama. Sí, todos empezaron a chocar, ok. resbalaban y se Claro, se impactaban todos. resbalaron y autos chocaron. Perfecto. Ahora, te voy a hacer una pregunta desde el análisis fenomenológico. Eh, ¿Tú vistes la secuencia del choque?
¿Cómo fue ocurriendo? Sí, Ajá, ok, sí, veía en el video. muy bien. ¿Qué fue lo primero que sucedió? Pues así como iban avanzando los autos, como que no podían frenar y se iban de paso y todos se impactaban, todos iban impactando uno tras otro. Ok. ¿Cómo era el primer auto que se que se impactó? ¿Y contra qué se impactó? No recuerdo si, parece que era un tráiler y O- se impactó con otro carrito que estaba enfrente y así varios tras de él. ok. ¿Cómo era el de atrás del tráiler? Ay, no me acuerdo, profe. Bueno, lo interesante de esto es esas preguntas que te estoy haciendo. Yo no vi el accidente. Yo lo único que te pido que me estés contando es los detalles de qué sucedió primero, qué sucedió después, pa. No ¿y qué estoy excluyendo? Estoy excluyendo por qué habrá pasado, qué sucedió. No, hubo un accidente porque hubo un tráiler, después otro y ¿cómo se pregunta el aspecto fenomenológico? ¿Qué preguntas sí puedo hacer? ¿Cómo eran las características del objeto? Es ¿qué hora del día era? ¿Era de noche? ¿Era de tarde? ¿Era de mañana? ¿Estaba lloviendo? Es por ejemplo, qué tan grande era el tráiler, cuántas cabinas tenía, de qué color era. Ese es el aspecto y el estudio fenomenológico, en el cual de ahí es que yo saco lo que es el estudio y el método para poder hacerme una imagen mental. Esa imagen mental del hecho que yo no vi, simplemente por los hechos, como me los estás narrando y como tú los apreciaste en lo que es la televisión, es en cómo yo construyo la realidad. ¿Sí me explico? Solo por los hechos que son contemplados por el espectador. ¿Sí me explico cómo va la situación fenomenológica? ¿Sí o no? Si les queda duda, pueden escribirlo o me lo pueden comentar. Lo interesante de esto en la cuestión fenomenológica es simplemente dime cómo sucedió el hecho, cómo sucedió el fenómeno, cómo sucedió la situación. No me digas por qué crees que sucedió. Sí me puedes decir qué sucedió primero, bajo qué circunstancias sucedió, de acuerdo a lo que uno observó, lo que uno apreció a través del ascenso percepción. ¿Y qué excluyo? Excluyo teorías, explicaciones, hipótesis, deducciones, inferencias, simplemente a través de lo descriptivo, a través de lo contemplativo, a través de lo que yo vi, puedo sacar un principio de verdad. Y ese principio de verdad o el principio de la realidad es el que me va a servir a mí desde el método fenomenológico. No me digas por qué crees que sucedió, solo dime lo que sucedió, cómo sucedió, en qué momento sucedió. Aquí, ¿de qué nos vamos a estar nutriendo? De las características. De allí, en el concepto fenomenológico parte del hecho de la vuelta a las cosas mismas. En este caso, en el aspecto fenomenológico es cuando sucede un hecho en la realidad, lo único que yo te voy a pedir es dime cómo sucedió el hecho, cuáles son las circunstancias que tú pudiste apreciar para que sucedieran tales hechos. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos tratando de
cuidar en el aspecto fenomenológico, reducir todo lo subjetivo. ¿Cómo me puedo dar cuenta que estoy elaborando un adecuado método fenomenológico? Porque quito las palabras o los verbos yo creo, yo pienso, me parece, me contaron. Aquí lo interesante es este aspecto. En el aspecto del método fenomenológico sobre la realidad o sobre las circunstancias es, si tú no eres el espectador, no tienes la información de mano para poder hablar del hecho. Entonces, desde el aspecto fenomenológico, yo solamente me baso en los hechos que yo puedo tener acceso a dicha realidad. ¿Sí? Y me van a decir, pero maestro, ¿y qué pasa con lo que nos cuentan nuestros pacientes? Ok, si aplicáramos el método fenomenológico, por ejemplo, en una terapia, en una entrevista, en una recabada de datos, yo solamente te voy a preguntar, ¿qué te dijo? ¿Qué fue lo primero que te dijo? ¿Qué fue lo segundo que te dijo? De forma textual y literal. No te pregunto, oye, ¿tú qué crees? ¿Por qué crees que te lo dijo? No. Aquí eliminamos todo eso. Eliminamos y quitamos el yo creo. Yo creo que me dijo por esto, me pareció que es que cuando lo dijo estaba titubeando, de seguro me estaba mintiendo. No. Solo te planteo esto. Cuando alguien te cuente y me dice, te cuente algo, dice, bueno, ¿qué fue lo primero que te contó de forma textual y literal? ¿Qué fue primero? ¿Qué fue segundo? ¿Y qué fue después? Ahí estamos también aplicando un método fenomenológico. ¿Sí? Es que me contaron un chisme. ¿Cómo saber si es verdad? Yo no sé si es verdad, o es mentira, o es un falso testimonio. Lo único que yo puedo decir es que como testigo de una conversación la persona me dijo esto de forma literal, sin hacer un juicio valorativo de si tiene fundamento lógico, si tiene un fundamento argumentativo o si tiene una capacidad de poder ser descartado lo que me contaron. Aquí simplemente desde el método fenomenológico decimos, esto es lo que me dijo y así me lo dijo y punto. Nada más. ¿Qué tenemos que hacer en el método fenomenológico? Excluir todo lo teórico, hipótesis, demostraciones o cualquier saber adquirido. Aquí en el método fenomenológico no es que de acuerdo a lo que yo aprendí en la escuela, de acuerdo a lo que me dijeron mis maestros, no. Dime qué pasó, pero cómo sucedió. Pero es que yo creo que por esto, no te estoy preguntando qué es lo que tú crees. Dime qué es lo que pasó. Dime qué sucedió. Dime cómo sucedió, con puntos y comas de forma literal, sin que se escapen detalles de la descripción de el fenómeno. En este caso, en el método fenomenológico, lo importante es excluir toda la tradición, lo que se ha estudiado hasta el momento y desoír el estado actual de la cuestión. En este caso, por ejemplo, lo interesante del método fenomenológico es que es tratar de purificar los hechos observables en un análisis de una realidad sin la contaminación de creencias, sin la contaminación de ideologías, sin la contaminación de supuestos, de rumores,
de manipulación de información. En este caso, cuando decimos excluir toda la tradición, es que la mayoría de las veces la gente cuando te dice algo, te cuenta y le aumenta. No, acá lo interesante es que cuando alguien te vaya a contar algo, lo interesante es, para poder sacar la información que tú quieres de una persona, de acuerdo al método fenomenológico, es decir, platíqueme exactamente qué es lo que le pasó, qué es lo que le sucedió, ¿sí? ¿Qué sucedió en ese momento? Si la persona te empieza a decir, no, pues es que me hice esto por esto, no le estoy preguntando la motivación por el cual hizo las cosas que hizo. Lo único que le pregunto es qué es lo que usted hizo, qué es lo que usted vio, qué es lo que usted oyó, qué es lo que usted tocó, cómo lo hizo. ¿Sí me explico para dónde va el método fenomenológico? ¿Tienen alguna duda hasta este momento? ¿Comentarios? ¿Escucho comentarios? Maestro, entonces es diferente cuestión y método el fenomenológico. Ujú. Ok, sí, ¿puedes ampliar tu pregunta? Es que primero dijo cuestión fenomenológico y ahorita está diciendo método fenomenológico, o es lo mismo. Es lo mismo, Lo digo por la primera. es Ah, lo ok. mismo, es lo mismo. Aquí la palabra clave es fenomenológico. La cuestión y el método fenomenológico es, por ejemplo, cuando hablamos de una cuestión fenomenológica es, por ejemplo, ¿qué es lo que sucedió? Chocaron los autos, ok. El método fenomenológico es preguntar qué es lo que sucedió, paso por paso. Y ahí es en donde te lleva el método, ¿sí? Uno es la cuestión fenomenológica, es decir, chocaron. ¿Qué pasó? Chocaron. Cuando yo aplico el método fenomenológico te digo, bueno, es que te pregunto, ¿cómo sucedió? La cuestión de la psicología fenomenológica va a preguntarte, ¿qué sucedió y cómo sucedió las cosas? Punto. No sé si quedó un poco más claro. Sí, maestro, gracias. Ok, bien. Entonces, de allí estamos excluyendo, recordemos, excluimos lo teórico, reducimos lo subjetivo y quitamos lo que son las tradiciones, lo que cuenta la gente, lo que cree la gente de por qué la gente hace lo que hace. Simplemente contamos las cosas como suceden. ¿Ok? Otro de los aspectos dentro del concepto y los enfoques del aspecto fenomenológico, hablamos que la cultura y la comprensión elaborada de la realidad necesitamos dejarla, ¿sí? Olvídense que somos campechanos, olvídense que somos mexicanos. No, lo interesante es estar libres de la tendencia a interpretar inmediatamente. Estamos en un mundo donde automáticamente interpretamos todo. Es que no me escribió, de seguro está hablando con la otra. Me dejó en visto, de seguro ya se enojó por lo que le dije. ¿Quién sabe qué está haciendo por el cual no me está respondiendo y ya vio mis mensajes? ¿Por quién sabe qué cosas estará haciendo para no estarme respondiendo cuando le mandé ese mensaje? ¿Sí me explico? Lo interesante acá es, ya vi que la persona vio mi mensaje y lo leyó. Punto. Se acabó. No interpreto. Simplemente vi, por ejemplo, eso es algo tan sencillo. La idea del método fenomenológico es simplemente describir lo que está sucediendo sin hacer una explicación subjetiva o interpretativa de las cosas. Porque según, y lo van a ver más adelante, de acuerdo a lo que decía Martin Heidegger, que la mayoría de los problemas que tenemos los seres humanos es porque interpretamos
cosas que muchas veces no siempre tenemos los fundamentos completos para argumentar que realmente eso es lo que está sucediendo. Y lo que intenta el método fenomenológico es librarse de esos errores para llegar a describir la realidad. Lo interesante en el método fenomenológico es volver a las cosas mismas, a la experiencia vivida, a la intencionalidad. El fenómeno intencional es experiencia humana consciente y conceptualizable. Ok, en este caso es como, por ejemplo, en este caso es, tú viste que imagínense, por ejemplo, cuando vemos un niño que de repente le pegaron y el niño automáticamente le regresa el golpe a quien le pegó. Simplemente vuelves a las cuestiones mismas. Es que yo vi que este niño le pegó al otro y entonces este respondió de forma automática. Hasta ahí se quedó. Seguimos en el método fenomenológico, pero eso conlleva a que yo pude ver de forma completa el fenómeno o la circunstancia de realidad que estoy describiendo. Yo no me puedo quedar a la mitad. Es que vi que al niño le pegaron, ok. El método fenomenológico dice, toda reacción tuvo una causa. Hay que descubrir cuál fue la causa. Pero desafortunadamente, si tú no vistes la causa para que reaccionara el sujeto, simplemente te quedas con el hecho. El niño le pegó al otro. No sabemos si le pegó, no le pegó, lo escupió, lo insultó. No lo sabemos. Y como no tenemos esa información, no podemos suponer nada. No podemos interpretar. De ahí es en donde establecemos y suponemos una dirección hacia un contenido o un objeto, que supone una dirección hacia un contenido o un objeto. ¿Esto qué significa? Significa de que toda acción que veamos en la realidad está dirigida hacia algo. Lo que sucede va conllevada a la acción, hacia la conducta, hacia la respuesta del sujeto. Y es lo único que podemos describir. En este sentido, sabemos que un fenómeno intencional siempre va a tener estas dos naturalezas. Un fenómeno intencional es cuando hay una causa para una reacción, ¿sí? Y sabemos que hay una reacción que fue provocada por una causa. Pero para que yo pueda determinar la causa, tengo que observar por completo todo el espectro del fenómeno. Si solamente veo la reacción, entonces veo que el objeto o el sujeto realizó una acción y es lo único que puedo describir. Y nada más. No puedo suponer, no puedo interpretar, no puedo explicar, simplemente describir. De ahí es en donde tenemos la naturaleza, el fenómeno de las cosas mismas. Las cosas suceden. Es que el niño le pegaron. Ok, ¿quién le pegó? Tal. ¿Lo viste? Sí. Aquí es cuando vamos a otro ejemplo claro. Es que el niño llegó llorando porque dice que le pegaron. El niño que dijo que tal persona le pegó. Eso es con lo que te quedas. No sabes qué sucedió después o si se confundió. Solo te quedas con lo que sucede. Y en este caso, ¿le pegaron al niño? No lo sabemos. Pero el niño dice que le pegaron. Ahí está el aspecto fenomenológico. El niño dice que le pegaron. ¿Dónde está la acción? En lo que dice, no si en realidad le pegaron o no. ¿Sí me explico en este concepto o ya estoy empezando a confundirlos? ¿Cómo vamos?
Hagan sus preguntas, es válido. Porque si no, cuando yo los empiezo a cuestionar, ahí vienen los problemas en las calificaciones. ¿Sí me entendieron? Sí, creo que sí. Entonces, explicar meramente lo que se observa, ¿no? Lo que se observa o lo que llega a ti. Por ejemplo, imagínate que tu hermanito te dicen, "Ay, estás", el niño me dicen, y te dice, es que hermanito o sobrino, dice, me pegaron en la escuela. ¿Cuál es, cuál es la situación fenomenológica? El niño te dijo que le pegaron. Eso es lo único con lo que te quedas. ¿Es verdad? No lo sabes. No sabes por qué le pegaron. No sabes quién le pegó. O si dice que a tal persona le pegó, solo te quedas con lo que dijo. ¿Cuál es el fenómeno? Un niño me dijo o mi sobrino me dijo que le pegaron. Eso es todo con lo que me quedo. Y hasta ahí queda el fenómeno o la situación. Y con ello yo ya puedo determinar un aspecto para no caer en un error. La situación fenomenológica, es decir, por ejemplo, es qué pasa con el sujeto cuando tiene una condición fenomenológica. Eso lo vamos a ver más profundamente cuando veamos a las diversas posturas de los precursores. Por ejemplo, según la traducción husserliana, la fenomenología eidética, que en este caso es de la escuela Duquesne, es una epistemología y enfatiza el retorno a la intuición reflexiva para describir y clarificar la experiencia vivida y constituir en la conciencia, orientada en la descripción. Ok. En la tradición husserliana, el retorno a la intuición es poder encontrar de alguna otra forma, por ejemplo, la persona reaccionó de acuerdo a lo que le contaron, lo que le dijeron. Entonces, hasta ahí queda el hecho. Por ejemplo, si desde la tradición de la fenomenología eidética, que más adelante voy a pedir que ustedes la profundicen, la reflexión está en describir qué pasa cuando te dicen pata fea. Si te dicen, es que tienes la pata fea, entonces la intuición reflexiva es simplemente cuando yo le digo eso a una persona, la forma en que reacciona y responde, hasta ahí queda la situación. Y eso se queda en mi conciencia. Y en este aspecto, la conciencia tiene que ver con el aspecto del aquí y el ahora. ¿Cómo reaccionó en ese momento cuando tú le dijiste a tal persona pata fea? Que tiene la pata fea. Solo puedes basarte, y la naturaleza del fenómeno está supeditado exactamente cuando sucedió lo que le dijiste a la persona, cómo reacciona en el momento, hasta ahí se queda la naturaleza del fenómeno. Por eso muchas veces lo vamos a ver en la fenomenología eidética. Por ejemplo, cómo reaccionó la persona en ese momento que tú le diste esa noticia o le dijeron esa cosa o le dijeron ese insulto. Cómo reaccionó en ese momento específico la persona. Y hasta ahí se queda mi fenomenología eidética. ¿Sí? A lo mejor hay personas que en el momento a lo mejor se lo dicen y no reaccionan en ese momento, pero cuando después de que lo meditó, reaccionó de forma diferente. Ese es otro fenómeno. No es lo mismo cuando te dicen las cosas en el momento y tú tienes esa reacción. Bueno, en el momento
pareció que eso no le molestó, pero después lo meditó y eso lo llegó a molestar. Ah, entonces son dos situaciones o dos fenómenos diferentes. Uno es cuando sucede el hecho a la persona y reacciona. Y otro fenómeno diferente es cuando la persona de lo que le habían dicho lo reflexionó y llegó a la emoción a la persona y eso ya lo llegó realmente a molestar. Ah, eso ya es el otro fenómeno. Porque ya no es de lo que sucedió en un momento, sino del recuerdo de lo que sucedió en el pasado, sucede el otro fenómeno, que es que se molesta. De ahí es en donde entendemos la naturaleza en cuanto a la fenomenología. Bueno, es que entonces, ¿qué es lo que le molestó a la persona? ¿Que le hayan dicho o lo que llegó a reflexionar? En estos dos ejemplos, ¿qué es lo que realmente le molestó a la persona? ¿Lo que le dijeron o lo que reflexionó de lo que le dijeron? ¿Quién me responde? Recuerden que en esta clase el que no participa no tiene punto. Ok, bien. ¿Alguien me ¿Podría responde? repetir la pregunta? En el ejemplo que acabo de dar, por ejemplo, te dicen pata fea. En el momento no te molesta, te dicen pata fea y después te molestas. ¿En qué momento te molestaste? ¿En el momento o después? Después. Después, claro. Ok, efectivamente, muy bien. Efectivamente, después, muy bien. ¿Por qué? Porque realmente de ahí entendemos que muchas veces la verdadera naturaleza no es para poder entender por qué algunas personas se molestan porque se molestan y por qué algunas personas a veces en el momento parece que no les afecta y después es que no le afectó lo que le dijeron, sino lo que llegó a reflexionar o lo que llegó a analizar o lo que llegó a poder asimilar, y esa asimilación y ese proceso de cognición y análisis, eso es lo que nos lleva a decir el hecho de que lo que le hizo pensar o lo que interpretó o lo que le hizo sentir, eso es lo que le llevó a que se molestara. Entonces, de allí, desde el aspecto intuitivo, decimos, la persona se molestó porque al meditar lo que le dijeron, se sintió ofendida. Y al sentirse ofendida, hablamos de un sentimiento, establecemos una reacción del sujeto. Así es como trabajamos de acuerdo a la fenomenología idética. Bien. Otro enfoque que tenemos nosotros es el enfoque 2, que es la tradición fenomenológica hermenéutica. ¿Sí? Que es un enfoque es un enfoque interpretativo. ¿Sí? Dice, es ontológica en forma de existir, estar en el mundo. Dice, la dimensión de la conciencia humana es histórica y sociocultural y se expresa a través del lenguaje. Ok. Este es un enfoque mucho más complejo, porque no es netamente como el enfoque 1 en el cual simplemente, por ejemplo, la fenomenología, el método fenomenológico es simplista. Ah, bueno, es que
la persona, volvemos al ejemplo de que te insulten o te ofendan. A veces, en ese fenómeno, en la idética, hablamos de dos fenómenos para explicar una reacción, o dos acciones diferentes que aparentemente son antagónicas, ¿sí? En la tradición fenomenológica hermenéutica o enfoque interpretativo, tenemos que hablar de un aspecto llamado contexto. ¿Por qué cuando, y aquí es donde determinamos bajo este mismo ejemplo, no es lo mismo que te diga pata fea la persona que te cae mal, que tienes una animadversión de identificación antagónica con la persona, a que te lo diga tu mejor amigo o te lo diga tu novio, como una bromita? Y de ahí establecemos el aspecto ontológico de existir y estar en el mundo. No es lo mismo, es el mismo tipo de información o el mismo tipo de estímulo, pero ¿qué es lo que cambia? El contexto histórico y sociocultural. Y es en donde establecemos algo un poco más complejo. No es lo que te dicen, sino quién te lo dice, cuándo te lo dijo y en qué forma te lo dijo. Ahí es en donde establecemos la situación variable del lenguaje. No es lo mismo que te diga tu mamá: ay, mijita, qué bonita te ves como una princesita, a que te diga tu compañera toda envidiosa: ay, mira qué bonita te ves tan bonita. ¿Cambia el contexto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, claro. Claro. Sí, claro. Entonces ahí es en donde enriquecemos el aspecto fenomenológico. ¿Por qué? Porque nos da una información mucho más profunda. Es la misma información, pero vemos que los contextos son totalmente diferentes. Y en el aspecto fenomenológico sabemos que aquí, en el aspecto interpretativo, sabemos que importa mucho cómo sucedió el hecho, en qué momento histórico, qué estaba sucediendo con el sujeto y de dónde vino la situación para el sujeto del fenómeno. ¿Sí? A veces una misma noticia que recibimos la podemos recibir de forma diferente en diferente contexto. Es, es como, por ejemplo, es como cuando te dan una buena noticia cuando necesitas escucharla, a cuando escuchas una buena noticia cuando ya no te importa recibir el beneficio de ello. ¿Sí? Por ejemplo, es como cuando dicen: ¡ah! Si me hubieran dicho esto en otro momento, otra situación hubiera sido. Si yo hubiera sabido esto, no hubiera hecho tal cosa. De ahí es en donde establecemos el aspecto fenomenológico, de decir que una misma situación, un mismo hecho o un mismo fenómeno, dependiendo del contexto histórico, sociocultural o de dónde venga la situación, va a cambiar nuestra forma de responder o nuestra forma de asimilar lo que nos viene. ¿Sí? Por ejemplo, es como cuando de repente, imagínense que ustedes van y de pronto salen de la carrera y de repente y en la empresa o en institución donde de tanto estuvieron intentando meter sus papeles porque querían el puesto y no se lo daban y no se lo daban y no se lo daban, de repente y dicen: ah, bueno, pues ya me cansé, dejo. Y de pronto va su otro compañero de clase y ese día, pum, lo contratan
porque fue en ese día específico cuando estaban solicitando ese puesto. Y es entonces dicen, si yo hubiera ido, a lo mejor a mí me lo hubieran dado porque insistí mucho. Cambia el contexto y el fenómeno, entonces el hecho se va en el aspecto fenomenológico. Bueno, cambian los contextos y entonces dicen, bueno, ¿y qué crees? Ese puesto, y de repente te encuentras en la empresa y dicen, no, es que ese puesto que tanto usted estaba pidiendo es se lo dimos a otra persona, es y usted tenía el mejor perfil, pero como no había forma de contactarlo, se lo dimos a esta persona. Y dices, y te enojas, me enojo, pero yo que tanto lo pedí y otra persona lo tuvo. Ese es el aspecto fenomenológico, las cosas como suceden, de acuerdo al contexto en el que suceden las situaciones. Y aquí sí depende mucho el tiempo. No es lo mismo el presente y el pasado. Aquí vamos a estar jugando con dos tiempos. Lo que es el pasado y lo que es el presente. ¿Cómo cambia que yo reciba una noticia o sucedan algunas cosas cuando ya no las quiero? O de pronto dicen, no, pues es que ya estoy en otro trabajo y era el puesto que quería. Ya ni modos. Entonces cambia el aspecto fenomenológico. Y es en donde establecemos nosotros que el contexto juega una parte muy importante, tanto de cómo suceden las cosas y cómo las aceptamos o cómo las interpretamos. Ok, bien. Creo que alguien está escribiendo. ¿Me escuchan? Chispas. 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 Maldito cocos.
¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Ay, sí, se me olvidó que es lo de Google, que nada más ya te permite una hora. Ya se modificó ahora. Bien, muy bien. Estoy viendo quiénes más faltan. Es si pueden me pasar a, a un compañero para que podamos terminar bien la clase. Nos quedan como 30 minutos más o menos. Para que puedan pasar a todos. Bien, ¿dónde me quedé? Bien, me quedé aquí, ¿verdad? Sí, Ok, bien. Ah, les explicaba esto, ya para estar terminando el día de hoy. Digo, estábamos hablando del enfoque fenomenológico de la cuestión hermenéutica, que hablábamos mucho del contexto. Depende del contexto, es de lo que vamos nosotros a determinar qué es lo que existe. Acá lo interesante es si integramos el aspecto descriptivo y lo interpretativo. Sin embargo, damos un poco más de peso en el aspecto a lo descriptivo más que lo interpretativo. La base en la cuestión fenomenológica hermenéutica, decimos que yo no puedo hablar de un aspecto interpretativo si no tengo una base sólida para poder hablar de ello. O sea, tengo que tener fundamentos para poder interpretar y en este caso para poder explicar lo que está sucediendo o por qué las personas o los sujetos o las situaciones suceden en la realidad. ¿Sí? Si acá la interpretación depende mucho de la situación y el contexto para poder explicar la reacción de los sujetos o explicar la realidad que estoy observando. ¿Sí? Pero en este caso podemos decirle que normalmente en el enfoque fenomenológico hermenéutico decimos que puedo yo decir lo que existe, puedo explicar la realidad siempre y cuando yo tenga las bases de que de lo que estoy hablando o lo que estoy describiendo o de lo que hablo, tengo las bases para poder decirlo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, la forma en que yo respondo ante una agresión o ante un insulto depende mucho del contexto, ¿sí?
Si yo puedo reunir en este caso, que cuando alguien me dice un insulto, depende mucho cuándo me lo dijo, quién me lo dijo y en el momento en el que me lo dijo puedo yo explicar que una persona pueda tener diferentes tipos de reacciones o diferentes tipos de conducta o diferentes tipos de respuesta, ¿sí? Y eso es algo que analizaremos propiamente en la cuestión de las tradiciones, ¿sí? Sí, sí quedó claro este aspecto de la hermenéutica, la fenomenología hermenéutica. ¿Sí o no?